El mundo de la empresa ha cambiado. Es una más de las consecuencias del desarrollo tecnológico y de la globalización de los mercados. Hay nuevas oportunidades de negocio y nuevos sectores de actividad, con lo que se ha creado un acceso a muchos profesionales a un nuevo modelo de vida, el de ser emprendedor. Este espíritu está más de moda que nunca. Cursos de formación, políticas para la nueva empresa y, sobre todo, nuevos hábitos que fomentan la iniciativa y la independencia con respecto a las grandes organizaciones. La base del espíritu emprendedor hay que buscarla en el proceso a través del cual se asume un riesgo que consiste básicamente en comprar a precios ciertos y vender a precios inciertos. El emprendedor es alguien que percibe claramente la oportunidad que le está brindando el mercado y tiene la ilusión, la motivación y la habilidad para generar recursos e ir al encuentro de esa idea. El emprendedor es alguien que tiene plena confianza en ese proyecto y tiene las capacidades necesarias para aglutinar en torno a dicho proyecto a un equipo de gente que también cree en esa idea y llevarlo a buen puerto. En definitiva, sabe perfectamente vender la idea. Tener éxito como emprendedor supone encontrar nuevas oportunidades de negocio. Actualmente, sectores como el del ocio y el tiempo libre son actividades de éxito seguro, dado que existe una gran demanda condicionada por buscar un escape a las absorbentes jornadas laborales. El éxito está en encontrar la oportunidad. La idea viene de hace 8 o 10 años, en la que yo estaba colaborando con diferentes empresas de ocio y tiempo libre, como profesor en escuelas, todo muy relacionado a este tema. Y vas viendo que estás muy a gusto trabajando con muchas empresas, colaborando, pero cada día te apetece más tener la tuya propia, ¿no? Es decir, caramba, si puedo trabajar para estos y sacar los papeles adelante, pues voy a intentarlo, ¿no? El montar mi propia empresa y sacarlo yo. Y es un poco las vueltas que vas dando hasta que al final pues decides, venga, hasta hoy. Hoy vamos a empezar a ver el proyecto, preparas el proyecto, empiezas a ver todos los papeleos, cómo está el tema económico, cómo puedes trabajarlo y al final pues se creó la empresa, con mucho esfuerzo. El emprendedor tiene un perfil muy marcado, puesto que las circunstancias de planificación y riesgo que supone su negocio no es un campo abierto a cualquier persona. Suelen ser personas jóvenes, con una gran experiencia en sus ámbitos profesionales. El espíritu emprendedor es una alternativa laboral y una forma de vida para una gran parte de licenciados universitarios, que además tiene otra serie de beneficios asociados, como el incremento de la innovación comercial, el aumento de la riqueza o la creación de empleo. Esto justifica que cada vez más las universidades dispongan de cursos o de programas que fomentan el espíritu emprendedor. Pero por otra parte, si nos centramos en sus características, el emprendedor español tiene una media de 41 años y pertenece a una clase social media o media alta. De hecho, muchos de ellos disponen de suficiente dinero como para crear su propia empresa y aquellos que tienen que hacer frente a inversión pueden obtenerla o bien por parte de alguna entidad crediticia o bien de la mano de algún familiar cercano o de un amigo. La creación de nuevas empresas es uno de los factores sintomáticos de la salud de una economía. Por eso se intenta favorecer su creación. Hoy, la variedad de sectores en los que emprender, desde nuevas tecnologías de la comunicación hasta la importación y comercialización de piezas de decoración, sitúan a España en la corriente europea. La creación de nuevas empresas en nuestro país es un mercado en alza. De hecho, cada vez más personas se deciden a montar su propio negocio. El año pasado la tasa de creación de nuevas empresas aumentó un 39%, situándose en nuestro país en el puesto número 20 en el ranking mundial, con posiciones muy similares a las de sus vecinos de la Unión Europea. El significado de ser emprendedor no solo debe asociarse a nuevas tecnologías. Las áreas de negocio tradicionales, como el comercio, son también un reto para aventurarse a desarrollar una empresa propia, debiendo compaginar servicios ya existentes con nuevas ideas que hagan de su negocio algo atractivo. La restauración quizás sea uno de los grandes ejemplos, donde este espíritu encuentra posibilidades creativas en un ámbito de servicios tradicionales. Podemos encontrar también ideas adaptando productos o servicios que funcionan bien en otros países a la idiosincrasia, a las características específicas de nuestro mercado.
podemos encontrar ideas de nuevos negocios, transformando también procesos de distribución de productos que ya existen en el mercado, quizá haya que darles un nuevo retoque, estando pendientes de licencias de explotación que ofrecen los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el propio Estado, o incluso detectando necesidades que están ahí en el mercado. Quizá lo que haya que hacer es estar pendiente un poco de cuándo surge la idea, de esos yacimientos de ideas, y aprovecharlo, aprovechar el momento. Con frecuencia, las mayores dificultades a las que se enfrenta un nuevo negocio tienen que ver con la financiación inicial. Las entidades de crédito y las ayudas de la Administración son las opciones más deseadas, aunque en el caso de los emprendedores es su propio patrimonio el que en la mayoría de los casos avala el primer paso. Paradójicamente, muchas de las ayudas son devueltas por falta de solicitudes. La mayoría de los organismos oficiales, tanto autonómicos, nacionales o comunitarios, dedican parte de sus presupuestos para prestar ayuda a nuevos proyectos o empresas incluso ya constituidas. Por ejemplo, con subvenciones a fondo perdido, que consistiría en una cantidad fija, un porcentaje de la inversión realizada, que se entrega a la empresa sin necesidad de que ésta la devuelva. También hay subvenciones por puntos de interés para financiar el pago de intereses como consecuencia de préstamos concedidos por banco. Existen también participaciones en capital, de tal forma que el organismo que concede la ayuda participa en el capital social de la empresa durante un tiempo, normalmente un máximo de 5 años, de tal forma que las plusvalías generadas revierten en el propio negocio. Y después también hay desgravaciones de la seguridad social o reducciones de impuestos. Para aquellos promotores que quieran acceder, por ejemplo, a créditos, las condiciones más favorables las suelen encontrar en la banca pública, donde encuentran líneas de crédito preferentes, y esas condiciones favorables que comento se cifran sobre todo en los tipos de interés y en los plazos de devolución, que suelen ser más cortos y con periodos de cadencia. Lo que ocurre es que aquí suele haber un problema, y es que al promotor se le exige un aval, unas garantías personales que en muchos casos no están a su alcance. Otras opciones son las sociedades de garantía recíproca, el capital y riesgo y, sobre todo, el capital privado, donde España se sitúa como el 6º país mundial con mayor aportación no pública. Cada sector, además, impone unas necesidades específicas. La hostelería en general y el sector del ocio y el tiempo libre en concreto hacen frente a impuestos que no tienen otras áreas. Por un lado tenemos todos los impuestos igual que cualquier empresa, lo que es el IAE, lo que son los IVAs, lo que son los autónomos, y luego por otro lado tenemos todos los impuestos locales, por decirlo de una forma, pues el tener el centro ahí abierto, pagar permisos por navegar, por ejemplo. Cada vez que se utiliza un río, solicitamos el permiso para navegar en determinado río, eso lleva unos impuestos, evidentemente, un precio, ¿no? por que nuestras embarcaciones puedan entrar. Entonces, sí pagamos bastantes impuestos. Es un tema a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo económico, saber que hay bastante dinero que se va en temas. Desarrollar un negocio por propia iniciativa exige de la colaboración de las distintas administraciones, tanto por la creación de un entorno legislativo favorable como por el diseño de una política económica que apoye los primeros pasos de los empresarios. La nueva empresa es un proyecto del Gobierno que pretende fomentar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas mediante 4 pilares fundamentales. El Estatuto de la nueva empresa, que introduce al emprendedor en un régimen jurídico societario muy sencillo, que le permite crecer como empresario en el marco del derecho de sociedades, separando lo que es su patrimonio personal del patrimonio empresarial, pero sin merma de su seguridad jurídica, y mediante la constitución de un mecanismo que permitirá crear una empresa en un plazo de 24 o 48 horas frente a los 30-60 días actuales. En segundo lugar, un plan de contabilidad simplificada, lo que son los centros de información y red de creación de empresas, que se configuran como una red de puntos de inicio de tramitación y de asesoramiento que tienen como función fundamental el apoyar y el prestar servicios a los emprendedores, tanto al inicio como durante los primeros años de la vida de la empresa, y que están distribuidos por toda la geografía española, y lo que es el documento único electrónico, que permitirá iniciar la tramitación para la constitución y la creación de la sociedad con un único documento, reduciéndose el número de formularios, que actualmente son 15, y también el número de visitas, que pasarían de 8 a 2. En esta línea,
La ventanilla única empresarial, una iniciativa pública, ha venido a paliar en gran medida las complicaciones burocráticas que suponía crear una empresa. Bueno, cada vez menos con la ventanilla única empresarial, que es un proyecto conjunto de todas las administraciones públicas, tanto la administración central como las comunidades autónomas y las administraciones locales, junto con las cámaras de comercio. Tiene como objetivo fundamental el apoyo a los emprendedores en la creación de nuevas empresas mediante la prestación de servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial, dándole a los emprendedores una doble alternativa. Por una parte, lo que son los centros presenciales de tramitación y asesoramiento integrados y, por otra parte, el portal Ventanilla Única Empresarial Virtual, que a través de Internet ofrece a los emprendedores información general sobre la creación de empresas y se configura como una herramienta de orientación personalizada y tutelada sobre la gestión y el seguimiento de los trámites. Estas ventanillas han tramitado hasta el momento la puesta en marcha de más de 9.800 iniciativas de negocio. Yo creo que es un buen recurso para todas las empresas y sobre todo eso, al quitarte todo el tema burocrático que tienes que estar de un lado para otro y te lleva muchos días el realizar todos los trámites. Yo creo que está bien. En busca de la innovación, en los últimos años ha proliferado la aparición de parques tecnológicos, auténticos orbes empresariales donde se favorece la expansión de las compañías y la centralización de los servicios necesarios para la creación de una empresa. Los parques tecnológicos tienen múltiples ventajas, ayudando a la formación y a la innovación de los emprendedores. Por una parte, ubicarse en un parque es una cuestión de prestigio y de imagen para venderse más y mejor. Por otra parte, existen múltiples ayudas económicas con las que poder financiar la compra de terrenos, la construcción de edificios, instalaciones, equipos o I+D. Las universidades colaboran estrechamente con estos parques. Y, en último lugar, se disponen de completos servicios de tecnología y, además, las instalaciones están disponibles sin tener que hacer enormes desembolsos de dinero. Es decir, cualquier organización puede empezar ubicándose en una incubadora para pasar luego a un edificio en régimen de alquiler y, por último, comprar un edificio o un terreno en condiciones ventajosas. A pesar de estas medidas, el fracaso es una opción que tiene demasiada presencia en el caso de estas empresas. Emprender no es fácil, y las cifras así lo demuestran. Según datos estimados, de las 300.000 empresas que se crean cada año en España, solo alrededor de un 50% permanecen después de cumplir 3 años de vida. Las razones del fracaso de las empresas de nueva creación quizá haya que buscarlas en las claves que garantizan su éxito, de tal forma que ante la ausencia de estas podemos tener un indicio de ese posible fracaso. Quizá la razón más importante sea la idea de negocio que tiene el emprendedor en su cabeza. Existen otras, por ejemplo, la experiencia del propio emprendedor, los trámites burocráticos que se puede encontrar a la hora de poner en marcha el proyecto o de consolidar ese proyecto, saberse rodear de un equipo directivo de confianza que le ayude a consolidar el proyecto también, y quizá en la constitución de pequeñas y medianas empresas va a haber seguramente, probablemente, muchos problemas de financiación. Yo creo que influyen varios factores. En primer lugar, mucha gente pues, se ofrece o se lanza y monta una empresa y luego no tiene la capacidad suficiente para absorber la demanda, no tiene una capacidad de respuesta desarrollada. Luego, en segundo lugar, también creo que hay muchísima competencia y es difícil pues, realmente ofrecer un servicio, un producto diferenciador, ¿no? Realmente el mercado está muy atomizado y tienes que diferenciarte. Y luego también, por último, creo que es importante que cuando empiezas, pues, aunque estés empezando, tienes que vender la imagen de que realmente eres una empresa que está medianamente consolidada. Ser emprendedor supone aunar riesgo y negocio, por lo que es terreno abonado por la creatividad y la oportunidad. Esto implica estar pendiente de las modas y las costumbres de la sociedad. Cada tiempo y cada lugar determinan las cualidades de los negocios. Internet ejemplificó el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales. Sin embargo, también fue el paradigma de que el éxito depende de algo más que la oportunidad. Quizá lo primero que habría que preguntarse es si existen diferencias notables entre esas empresas y las tradicionales, porque
a lo mejor es donde radica gran parte del fracaso de estas, ¿no? No obstante, vamos a indicar algunas pautas para asegurar el éxito de las empresas. En primer lugar, yo señalaría que tiene que haber un plan de negocios real y con el mismo nivel de exigencia que podemos pedir a una empresa tradicional. En segundo lugar, habría que evitar fallos en los sistemas de gestión de clientes, de proveedores, de cobros, de distribución. En tercer lugar, habría que evitar crecimientos desproporcionados y sin ritmo, sobre todo porque estos mercados no están todavía consolidados, son mercados incipientes y es muy posible, como así lo ha demostrado la experiencia, que los gestores de estas empresas no tengan experiencia en la administración de este tipo de crisis. Al principio realmente todo el mundo se lanzó porque pensaba que montar una .com pues era más fácil, ¿no? Se podía hacer pues incluso sin desde tu propia casa, ¿no? Sin una inversión inicial a lo mejor muy importante. Y luego, sin embargo, pues yo creo que la gente tampoco se paró a pensar si el producto que iba a ofrecer o el servicio que iba a ofrecer iba a responder a las necesidades del mercado. Y por último también creo que había muchas rondas de financiación, la gente se metía en muchas rondas de financiación, pero luego a la hora de la verdad tampoco tenía unas fuentes de ingresos evidentes. Al margen de la red, o de forma complementaria, la música, la publicidad o la moda, en definitiva, cultura e información, son áreas abonadas para estas personas que, entre otras cosas, necesitan prescindir de una planificación ajena. Esta independencia no significa que se deba empezar sin un buen asesoramiento. Ser emprendedor es un modelo de vida, una filosofía de vida. Se requiere ingenio en muchos casos, creatividad, dinamismo, contar con una buena idea y después ser conscientes de que se necesita ayuda para ponerla en marcha, para analizar su viabilidad, para afrontar los trámites o para la financiación, ¿no? Esto me recuerda quizás la anécdota típica que se puede mencionar. ¿Quiere usted 400 millones de euros? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues un camino es el del ser emprendedor, ¿no? Buscar la idea y ponerla en marcha. ¿Esto es fácil? Pues no, pero si fuese fácil probablemente mucha gente tendría 400 millones de euros. Lo primero que les diría es que realmente es una experiencia constructiva a todos los niveles y en ese sentido pues les animaría porque además pues siempre hay ayudas. Creo que es importante pues al principio no pensar que lo sabes todo y dejarte ayudar, rodearte de profesionales, de gente con experiencia en los distintos sectores y luego, bueno, pues por supuesto echarle las horas que haga falta y no desanimarte si te encuentras ante cualquier obstáculo porque siempre se pueden salvar. La osadía calculada de este empresario tiene que ver con su carácter un tanto arriesgado, entre visionario y contable. Las oportunidades de negocio surgen en todos los ámbitos. El emprendedor de éxito, sin embargo, es el que tiene la cualidad de olfatearlas.